Bueno, ya me han presentado, soy investigador a raíz en el CITA y mi especialización sobre todo es mejora genética en animales, ¿vale? Voy a hablar ese uso de genética y genómica en ciencia animal, voy a poner muchos ejemplos de animal, pero sobre todo voy a intentar poner ejemplos de humana porque siempre es algo que se entiende mucho más fácil, ¿vale? Bien, siempre me gusta empezar por esta diapositiva, que es uno de los hitos que sucedieron en la genética o en la genómica en el año 2003, que fue la publicación del primer borrador del genoma humano. El primer borrador del genoma humano, de solo una persona, tardó 13 años en hacerse y costó, ahí lo pongo en la diapositiva para que lo veáis, 2.700 millones de euros. Hoy en día puede secuenciar un genoma humano en unos días y por aproximadamente 1.000 euros. ¿Vale? Una vez descubierto o bueno, más que descubierto, descifrado el genoma humano, se empezaron a desarrollar lo que son proyectos para conocer la variabilidad del genoma humano. Estos proyectos se llamaban HuTMAP y lo que consistían era en secuenciar otros genomas. En este caso fueron 270 muestras de personas de diferentes etnias, continentes y, por supuesto, obviamente familias, para detectar la variabilidad que había entre individuos. Esta variabilidad es importantísima para llevar a cabo numerosas actuaciones con el genoma. Y para que os hagáis una idea, los humanos en general somos parecidos entre nosotros en un 97% y nos diferenciamos en un 3%, en los cuales un 1% son los SNPs, esas mutaciones de un solo nucleótido, y otras son secuencias repetidas. Este estudio se estuvo haciendo durante más o menos 3 años. Estamos hablando de unas tecnologías que costaba mucho secuenciar un genoma. Hoy se puede secuenciar en días, o en días puede secuenciar un montón de genomas, ¿vale? Bueno, el genoma humano, como de cualquier mamífero, tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Eso es lo que se descifró. A partir de ahí, todos los esfuerzos han ido encaminados a no solo a ver la secuencia codante, es decir, la parte del ADN que va a codificar para proteínas, sino también todo lo que no codifica para proteínas, que como podéis ver es aproximadamente el 98% del genoma. Pensad una cosa, en el genoma no hay nada que esté por azar o que no sirva para nada. Todo tiene una función, incluso esas secuencias que pone DNA repetitivo, etcétera, aunque sea para dar una estructura al DNA, ¿vale? Otra cosa que me gusta insistir mucho, cuando, sobre todo en animales es fundamental, pero en humana también, y ahora lo vais a ver, es que un fenotipo, es decir, si hablamos de vacas lecheras, va a ser litros que producen de leche al año. Si hablamos de humanos, puede ser la susceptibilidad a padecer una enfermedad. Va a depender de esta variabilidad genética que pongo aquí, pero también va a depender del ambiente, es decir, llevar una dieta saludable, fumar, no fumar, salir más de la cuenta, llevar una vida estresada o no estresada, que no digo que no haya que salir, que quede claro. Es decir, en la variabilidad de un carácter tienes una parte que es genética, ¿vale? Y otra parte que es ambiental, que a veces es mucho más grande el efecto de la parte ambiental que la parte genética. Y además están interrelacionados. Interrelacionados como este ejemplo que pongo de la fenilcetonuria. A todos cuando nacemos nos metían un pinchacito en el talón, nos sacan una muestra de sangre y se nos hace un análisis sanguíneo, ¿vale? Una de las cosas que se miran es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es la deficiencia en la fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima lo que va a hacer es degradar la fenilalanina, ¿vale? Y si no se degrada la fenilalanina, se va a depositar en cerebro y va a producir retraso mental, ¿vale? Entonces, cuando nos hacen la prueba del talón, que primero se hace con enzimas, pero luego al final, si hay que hacer un segundo test y luego hay que hacer un tercer test porque sale positivo, ya se hace por técnicas genéticas, por PCR, ¿vale? Se valida por PCR. Si sale una persona, si sale que tienes esta enfermedad, con una dieta severa, es decir, modulando el ambiente, la persona se desarrolla normalmente. Mientras que si no tuviéramos esa dieta severa, la persona tendría retraso mental. De ahí la importancia, ¿vale? Esto lo hacen cuando nacemos y ya estamos cansados, esto lo habéis oído todos, para las enfermedades cardiovasculares. Es decir, las enfermedades cardiovasculares están
hay una regulación genética que está muy clara, ¿no? Una susceptibilidad genética, y luego hay factores ambientales, como la dieta, volvemos otra vez a la dieta, el tabaco, el alcohol, la actividad física, el estrés, cosas que todos lo hemos oído millones de veces, ¿vale? ¿Por qué insisto tanto en esto y por qué me gusta hablar de esto? Porque la base genética de un fenotipo está regulada, como pongo aquí, pues por la genética, el genotipo, ¿vale? Y el ambiente. Y esa base genética de un genotipo puede ser, en general, monogénica, todo esto simplificando mucho, tenedlo claro, monogénica y poligénica. ¿Qué es monogénica? Que una variante génica, imaginaros una mutación de la fenilcetonuria, te va a producir un efecto fenotípico muy grande, tiene una influencia muy grande la parte genética. Poligénica no es solo uno, sino que van a influir muchos genes, ¿vale? Son necesarios muchos genes, bueno, más que genes, variaciones en el genoma que van a producir ese fenotipo, ¿vale? Y esto lo vamos a tener que estudiar con diferentes plataformas, ¿vale? Cuando nosotros lo que queremos es estudiar pocos marcadores genéticos, generalmente porque tenemos conocimiento de la función del genoma, o sea, tenemos una enfermedad, por ejemplo, que podemos suponer que es monogénica, por lo tanto pensamos que hay solo un gen, una mutación que puede causarla. Además, por el efecto que produce, tenemos sospechas de cuál puede ser la enzima que pueda estar, entre comillas, mutada o perjudicada. Además, igual en ratones hay un modelo similar donde está esa enfermedad, pues utilizamos técnicas de análisis de plataformas de baja densidad. Si no tenemos ni idea del gen que puede causar esta enfermedad, ni la base genética de ninguna manera, utilizamos generalmente análisis genómicos, como pongo aquí, análisis con plataformas de alta densidad, en el cual igual en un chip de SNPs, imaginaros un porta sabéis todos cómo es un porta, pues en un porta que caben 10 y podemos analizar 16 muestras y por cada muestra vamos a analizar 700.000 SNPs, 700.000 mutaciones. Entonces, por desequilibrio de ligamiento, que es un término estadístico, no os quedéis con esto, pero podemos hacer que un gen, una variante génica va a estar muy cerca de la mutación responsable y vamos a poder detectarla porque se va a heredar de la misma manera que la mutación responsable, ¿vale? Es un poco, no es la base de la charla, pero sí quería bueno, dar una pincelada. Cuando utilizamos pocos marcadores, una de las técnicas de elección es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que podemos estudiar un fragmento de ADN o varios fragmentos de ADN. En eso voy a basar la charla, así que no os voy a dar mucho mal eso. O, en el caso esto sería de análisis masivos o secuenciación de nueva generación, que es en lo que os digo que por 1.000 euros o igual un poquito más podéis conseguir un genoma, podéis tener vuestro genoma por 1.000 euros secuenciado. Eso sí, tendréis que contratar un buen bioinformático que os analice eso, que os va a salir bastante más caro. Bien, ¿qué vamos a analizar? Bueno, esto lo conocéis todos, ¿no? Es el dogma de la biología, ¿no? Podemos decirlo. Esto lo sabréis todos, ¿no? Bien, lo que vamos a analizar con estas técnicas, tanto las de baja densidad, digamos, y las de alta densidad, es sobre todo el DNA y el ARN, es decir, los transcritos, el transcriptoma, esa molécula intermedia, por decirlo de alguna manera, entre el DNA y la proteína, y el DNA. Y además también podemos analizar pues, las marcas epigenéticas que tenga ese DNA, que no es objeto de la charla, o también otras moléculas reguladoras del RNA, que son los RNAs no codificantes, que pueden ser largos, cortos, que van a regular generalmente tanto la expresión, la transcripción, la expresión génica, como la proteína. Y se establecen, imaginaros, lazos de feedback positivo, feedback negativo. Bueno, yo creo que igual sabéis mucho más que yo de eso. Bien, bueno, la charla de hoy sobre todo va a ir de la reacción en cadena de la polimerasa y de la CRISPR-Cas, que yo sé que es la estrella, yo lo sé. Pero bueno, como me han dicho que hable también de la reacción en cadena de la polimerasa, os presento a Kary Mullis, que fue el descubridor de la reacción en cadena en la polimerasa, de la técnica, y que le dieron el premio Nobel en el año 93 por esta técnica, ¿vale? La reacción de la cadena en la polimerasa, explicado de una manera sencilla, es que yo voy a tener unas marcas en nuestro genoma y voy a decir con unas marcas que se llaman cebadores, que son unas secuencias cortitas de nucleótidos, ¿vale? Voy a delimitar y voy a decir, quiero tener muchas copias de este pequeño fragmento, es decir,
voy a hacer, como sale aquí en la diapositiva, como muchas copias de un fragmento muy pequeño para luego poder analizar esas múltiples copias, ¿vale? La reacción en la cadena en la polimerasa fue un avance que ayudó muchísimo en la elaboración del genoma humano, del primer draft, del primer borrador del genoma humano, por ejemplo. Es exponencial, es decir, si partimos de una molécula de ADN, luego de un fragmento de ADN, luego tendremos 2, luego 4, 8 y así sucesivamente. Es decir, imaginaros una red exponencial, ¿vale? Y la PCR en general, que no sé cómo se verá desde ahí, bueno, yo aquí lo veo muy pequeño, pero bueno, la PCR se basa, que lo voy a describir, en varios ciclos, ¿vale? Se van a repetir muchos ciclos, 3 etapas de la PCR, ¿vale? 3 etapas, mediante los cuales vamos a tener primero de una molécula, lo voy a explicar más despacio, de una molécula, imaginaros la hebra de DNA, va a producir una desnaturalización, se van a separar las 2 hebras de DNA, luego va a producir una hibridación de los cebadores, de esos nucleótidos que son los iniciadores de la polimerización, de la reconstrucción, de la reacción en cadena, de la polimerasa, ¿vale? Se van a unir en esto y luego una tercera fase de elongación, ¿vale? Y así sucesivamente, así tendremos 2 moléculas, luego 4, luego 8, y esto se va a repetir 20 o 30 ciclos hasta tener millones de copias. Bueno, os presento a un termociclador cualquiera, ¿vale? Que es el aparato que hace eso, que pensar que no deja de ser otra cosa de cuando Kary Mullis lo inventó, lo hacía con baños María, tenía 3 baños María, a 94 grados, a 55 grados y a 72 grados. Se iba pasando los tubos de un lado a otro, ¿vale? Ahora, por supuesto, son aparatos más sofisticados, pero realmente son muy baratos, ¿vale? Cualquier laboratorio de biología molecular se puede permitir uno. Bien, ¿en qué consiste la PCR? La PCR en general, lo importante son estos ciclos de amplificación, esto que estoy señalando con el puntero láser, ¿vale? Que son las 3 fases o 3 etapas de cada ciclo. Generalmente, antes de empezar con estos ciclos que tienen 3 fases, hay un primer ciclo. Se hace un primer ciclo de desnaturalización, ¿vale? Que suelen ser a 92, 95 grados durante 5 minutos, 3 minutos. ¿Por qué? Bueno, para facilitar en un primer ciclo que se abra bien el DNA, doble hebra de DNA, ya lo sabemos, pues intentar que se desnaturalice, que se abre, y luego porque hay enzimas que se utilizan en la PCR que necesitan ser activadas. A veces, cuando las que son baratas, que son de batalla, que es la que usas a diario en el laboratorio, esas no tienen esta actividad que pongo aquí, J-Star. Pero otras que necesitas que sean más especiales necesitan iniciarse. Y esta iniciación se hace siempre con 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos a 94 o 95 grados, ¿vale? A partir de ahí empezamos los diferentes ciclos que tienen 3 etapas. La primera etapa, que es de desnaturalización, la segunda etapa, que es la de alineamiento o hibridación de los cebadores, luego lo voy a describir todo más pasito a pasito, y luego la elongación con una TAC polimerasa, ¿vale? Bien, el primer paso era la desnaturalización, que se hacen a altas temperaturas, a 92, 95 grados, dependiendo de las polimerasas. Hay de muchos tipos, en los cuales tú lo que vas a hacer es separar las hebras de DNA para que puedan entrar esos iniciadores de la PCR, ¿vale? Que son los cebadores, ¿vale? Como veis, estamos hablando de 92 a 95 grados. Aunque luego lo diré, os lo digo ya, las enzimas tienen que ser termoestables, ¿vale? Si tenemos una enzima que al primer ciclo por la temperatura se desnaturaliza y se degrada, no nos vale, ¿vale? Estas polimerasas son todas termoestables, ¿vale? El segundo ciclo es la unión de los cebadores, ¿vale? Entrarán los cebadores y se unirán a donde nosotros le hayamos dicho. Todo esto se hace mediante herramientas bioinformáticas. Luego pondré un pequeñito ejemplo, ¿vale? Y aquí podéis ver que nuestros cebadores serán complementarios a nuestro ADN, a una de las hebras, y el otro será complementario a la otra hebra. Quiero decir que si uno lo sintetizas en la secuencia normal, el otro tiene que ser reverso y complementario, ¿vale? Esto los profes les tenéis que dar más caña a ellos porque es difícil al principio de entenderlo. Siempre se piensa que los cebadores son la misma secuencia, las dos iguales, pero no es así, ¿vale? Y segunda, la hibridación de los cebadores es entre 50 y 65 grados. ¿De qué va a depender esta temperatura? De la composición de los cebadores, de las bases, del contenido de Gs y Cs. Acordaros, las Gs y Cs
Simplificando, son enlaces triples de energía, las ASI-Ts son enlaces dobles, por lo tanto, va a ser importante para cuando diseñas cebadores tenerlos en cuenta. Y evidentemente tienen que tener los dos la misma temperatura. Y va a depender también de la secuencia de la región de ADN que queremos amplificar. Si es una zona muy rica en Gs y Cs, volvemos a lo que acabo de decir, es una zona que va a costar más separar, igual voy a tener que usar temperaturas un poquito más elevadas también de los cebadores, ¿vale? Todo esto luego lo cuento otra vez en las componentes de la PCR, pero lo voy a contar más rápido, así ya os lo voy diciendo, ¿vale? Y el tercer paso es el de la extensión, que generalmente suele ser a 72 grados centígrados, en el cual la polimerasa pues, va a empezar a incluir nucleótidos, a hacer la copia. Incluye nucleótidos, aproximadamente, pues eso, un minuto, se pone un minuto por cada kilo base de ADN. Esto es aproximado, porque por supuesto, como podéis imaginar, hay multitud de enzimas para multitud de aplicaciones y para multitud de aparatos. A veces hay cada aparato que tiene la suya, ¿vale? Bueno, ahora pongo ahí, ahora tenemos 2 copias de la molécula original. Bueno, resumiendo, ¿vale? Una etapa de desnaturalización, separamos las hebras de DNA, entran los cebadores, que son secuencias cortas de 20-25 nucleótidos, ¿vale? Complementarias al ADN de la región que queremos amplificar o hacer muchas copias, y luego va a haber una extensión de la cadena, ¿no? Esto sería el primer ciclo y a partir de aquí, si repetimos el ciclo, como pone aquí, pues tendrás 4 copias y así sucesivamente, ¿vale? Y al final tenemos esto, que en 20-30 ciclos tienes millones de copias de ADN, ¿vale? Todo esto pensar que cuando tú trabajas con una molécula, cuando tú extraes ADN de la matriz que sea, no estás extrayendo una sola molécula de ADN, estás extrayendo millones a veces de cientos de moléculas que tiene el ADN, con lo cual imaginaros la cantidad que puedes producir, ¿vale? Generalmente, después de estos 25, 30, 40 ciclos que tienen cada uno 3 etapas, hay un ciclo final de elongación, que lo que hacen es pues, intentar terminar determinar los transcritos que, bueno, perdón, los amplicones, es que no me sale el nombre, bueno, los amplicones que no han llegado a terminar, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta también que yo os he puesto el ciclo estándar, que es para estos ciclos tienen 3 etapas, pero hay a veces que en vez de 3 etapas hay enzimas que usan 2 etapas, porque la temperatura, porque el ciclo de elongación e hibridación lo hacen en una sola etapa. Sobre todo cuando trabajas con PCR a tiempo real, que ya os contaré luego. Bueno, los componentes, pues os los podéis imaginar, ¿no? El DNA bicadenario o monocatenario. Si trabajamos con ARN, tenemos que retrotranscribir con una retrotranscriptasa inversa de RNA a copia a ADN copia, ¿vale? Copia, solo una hebra, ¿vale? Y luego, pues los cebadores oligonucleótidos, las polimerasas, ciertos cofactores, por supuesto los nucleótidos y, como no, el termociclador, ¿vale? Bien, los ácidos nucleicos, pues bueno, fundamental, ¿no? Obtenerlos en cantidad y calidad suficiente. Es más importante a veces para la PCR la calidad que la cantidad, ¿vale? Y hay protocolos de extracción adecuados para cada muestra, que os he puesto algo parecido a un coronavirus. Coronavirus es, todos sabéis, el diagnóstico se hace por la difusión lateral, por las tiras de estas de las estonas o faringes, pero cuando quieres más sensibilidad se hacen por PCR, ¿vale? Es un virus RNA, ¿vale? Primero tienes que retrotranscribir a ADN copia, ¿vale? ADN, como digamos, mensajero, la copia del mensajero del ARN y luego hacer la copia. Podés hacer diagnóstico de bacterias, podés patógenos, por supuesto, en ciencia vegetal, ciencia animal, en vida salvaje, ¿vale? Silvestre, perdón. Y luego, por supuesto, puedes extraer ADN de la leche, por ejemplo. Nosotros, en algún proyecto que hemos tenido, hemos extraído ADN de la leche. O sea, no hemos tenido más remedio que hacerlo de ahí. Es mejor extraerlo de la sangre, que es mucho más sencillo. Puedes extraer ADN de muestras parafinadas, fijadas, etcétera. Y puedes extraer, por supuesto, ADN antiguo, ADN que lleva en una cueva 20.000 millones de años, por ejemplo. Es decir, puedes extraer ADN de casi todo. Otra cosa es la calidad que vayas a obtener en función de la conservación, ¿vale? Y esto, pues, bueno, se puede solucionar. Bueno, en principio, lo más importante de la PCR, esos cebadores, esos delimitadores que tenéis aquí, ¿vale? Que nos van a decir
vamos a empezar a sintetizar por aquí la polimerasa y por aquí, ¿vale? Es una secuencia de nucleótidos, generalmente entre 20 y 25 pares de bases, dependiendo de la composición, y como ya os he dicho antes, la temperatura tiene que ser igual para los dos cebadores, el contenido de G y C tiene que ser similar para los dos cebadores, y como os he dicho antes, pues bueno, aquí tenéis un programita sencillo que tienes en internet, tú te bajas la secuencia de... Tú, por ejemplo, sospechas, imaginaros que te llega una muestra del laboratorio y haces un estudio y el animal que te llega tú piensas que puede tener una enfermedad monogénica tal cual, tú puedes bajarte la secuencia de las bases de datos de la enfermedad monogénica, saber, imaginaros, dónde he puesto estos puntitos sería donde está, por ejemplo, posiblemente la mutación, y el programa te hace unos cebadores a la carta. O sea, tú antes los tenías que hacer tú a mano y a veces era una fiesta porque no atinabas nunca. Pero bueno, ahora por suerte estos programas atinan bastante bien y la verdad es que los cebadores son muy baratos. Una pareja de cebadores te puede costar 15 euros, o sea, para que os hagáis una idea. O sea, puedes incluso diseñar 4 o 5 cebadores cuando no estás seguro si el diseño no es bueno, ¿vale? Pero estos programas te dan la secuencia, ¿ves? Te pone el left primer, el primer izquierdo, el derecho, y si os fijáis lo que os he dicho, este, por ejemplo, te da ACATG, es la misma secuencia que está aquí, ¿vale? Pero este otro es la reversa y la complementaria de la hebra, de la otra. ¿Por qué? Porque uno se te une a una cadena del DNA, pero el otro se te une a la complementaria y reversa, ¿vale? Entonces necesitas para que se una que sea la complementaria y reversa. Y otra cosa importante, bueno, todo lo demás ya os lo he contado, otra cosa importante que estas secuencias de nucleótidos pues no sean, que no sean complementarios consigo mismo, que tú cuando los diseñes no vaya a ser que el principio y el final del cebador sean complementarios, se te forman estas horquillas y por supuesto no se une a nada. Esto los programas ahora te lo consideran, con lo cual esto no es un riesgo y es más probable que el programa te diga no hay cebadores adecuados para tu secuencia que te diseñe unos, ¿vale? Otro componente, por supuesto, son los nucleótidos. Esto ya no os los cuento porque ya los conocéis muchísimo, segurísimo. Y luego está la DNA polimerasa, ¿vale? La DNA polimerasa es termoestable. Esta que os he puesto, que es la primera, es de Thermus aquaticus, es el microorganismo del que se produce, y es la de batalla, ¿vale? Luego tienes estas polimerasas, por ejemplo, PFU, que además de ser termoestable, tiene actividad exonucleasa, 3'5'. ¿Qué quiere decir que tenga actividad exonucleasa? Que si la PCR se equivoca, es capaz de corregir ese error, ¿vale? Es capaz de ir detrás, corregir el nucleótido que me he equivocado y ponerlo. Esto es importante cuando nosotros luego hacemos una PCR, amplificamos un fragmento y vamos a mandar a secuenciar, queremos conocer la secuencia. La tasa de error de la PCR es de 0,00001, pero si queremos que ese baja porcentaje no ocurra en mi secuencia, si voy a mandar a secuenciar, tienes que usar una enzima PFU. Luego tienes las polimerasas J-Star, que son las que necesitan una activación. Y luego tienes polimerasas para todo, no os lo podéis ni imaginar. Tienes estas long PCR, que son cuando tú necesitas amplificar, por ejemplo, 20.000 pares de bases. Esta que te digo termoestable, perdón, señalo con el dedo como si se estuviera viendo en la pantalla. Esta es de aquí, esta no te amplifica 20.000 pares de bases. Para eso tienes que tener una TAC especial, que por supuesto es mucho más cara, pero da igual porque tú lo que quieres es amplificar un fragmento determinado, ¿vale? ¿Qué más tienes? Bueno, el cloruro de magnesio es indispensable. ¿Por qué? Pues porque, como vosotros ya empezáis a saber, nos están metiendo ya mucha caña con las enzimas y todo esto, el magnesio es un cofactor de la polimerasa y es necesario para su correcto funcionamiento, ¿vale? El magnesio, además, o la concentración, bueno, suele ser cloruro de magnesio, la concentración de iones de magnesio depende mucho de la eficiencia de la PCR. Cada polimerasa trabaja una concentración en la solución final. Para que os hagáis una idea, la que utilizamos nosotros en el laboratorio trabaja a una concentración de 2 milimolar. Pero todo esto lo puedes modificar. Si tú necesitas que tenga menos eficiencia, puedes subir la concentración. Ya la estáis pensando, ¿me está diciendo de molaridades? ¿Me está hablando? Bueno, puedes subir a 2,25, 2,50, es muy pequeño, pero esa pequeña subida hace que puedas optimizar mejor la PCR. Y luego además se le pueden echar estas sustancias de MSO, betaína o albúmina de suero bovino, que por ejemplo el DMSO y betaína se suelen añadir cuando tenemos una zona muy rica en Gs y Cs porque facilita
facilita la desnaturalización en el ciclo de temperatura de 94 grados, ¿vale? Bueno, os presento a varios termocicladores. Esta sería un PCR, un termociclador convencional a tiempo final. Este sería a tiempo real, que sería una PCR cuantitativa. Es una PCR relativa, una cuantificación relativa que tiene sus estándares. Tiene una serie de estándares para cuantificar. Y esta es una PCR que se llama digital. Es algo más complejo, es algo más complejo, pero bueno, es una cuantificación absoluta. Esta se suele utilizar, la PCR digital, cuando tú lo que quieres es ver, por ejemplo, imaginaros el caso de un tumor que aún no es muy invasivo, pero cuando empieza a pasar a ser invasivo, va a expresar una serie de transcritos, pero que los expresa en muy poca cantidad. Con la PCR cuantitativa no vas a detectar esa cantidad, pero esta que es capaz de detectar moléculas, eres capaz de detectar muy pocas moléculas, eres capaz de detectar 3 moléculas, 4 moléculas, ¿vale? Ahora contaré un poquito más. Bien, esto que pongo sería la curva de amplificación de una PCR, ¿vale? La PCR a tiempo final o la convencional, medimos aquí, una vez que han acabado todos los ciclos, vamos a cargar en un gel, que luego lo comentaré, y vamos a visualizar los resultados. La PCR a tiempo real lo que vamos a cuantificar es en esta parte de aquí, en la parte exponencial de la reacción, ¿vale? Por supuesto, toda esta PCR a tiempo real tiene el termociclador y arriba tiene unos sensores ópticos. Unos sensores ópticos que van a detectar fluorescencias que se emiten a diferentes longitudes de onda y nosotros le vamos a poner fluorescencias, fluoróforos a la reacción, ¿vale? Se puede poner de dos maneras en general. Luego os cuento, ¿vale? En una PCR convencional, una vez que tú has acabado la reacción, generalmente de PCR vas a comprobar el producto que has amplificado. ¿Os acordáis que diseñamos unos cebadores? Tú sabes dónde los pones, sabes cuál es el tamaño que vas a amplificar, por ejemplo. 200 pares de bases. Sabes que tu PCR tiene 200 pares de bases. Bueno, lo vas a comprobar generalmente en geles de agarosa, acrilamida casi se utiliza muy poco ahora, pero se utiliza geles de agarosa o ya microfluidos, otro tipo de tecnologías que tienen mucho más rendimiento. Lo más típico es hacer en un gel de agarosa, que se echa agarosa, que es un polisacárido, con una solución iónica débil, que suele ser T-Betris, bórico hepta o similar, a muy baja carga iónica, muy baja molaridad de cada uno de los componentes, ¿vale? Y lo vas a calentar y luego, después de calentar y homogenizar la muestra bien, lo vas a echar en un molde, no sé si aquí había puesto, ¿vale? Lo vas a echar en un molde que va a gelificar en el molde, ¿vale? Va a formar un gel, en el cual además vas a poner aquí un peine, vas a poner aquí unos peines, de manera que te va a formar unos pocillos donde tú echarás la muestra. Y luego vas a realizar una electroforesis en el que va a migrar, el ADN tiene carga negativa, luego va a migrar al polo positivo, ¿vale? Y lo vamos a poder, y se va a mover en función de su tamaño. Se va a separar cuanto más grande sea, más pares de bases tenga, más despacio se va a mover. Yo creo que eso es obvio, ¿vale? Y los geles los puedes hacer en diferente tamaño. Vale, en estos geles cuando los cargas, aparte de cargar tu ADN, generalmente siempre cargas un marcador de talla. Un marcador de talla es una serie de, digamos, de fragmentos de ADN de tamaño conocido, como está puesto aquí, en el cual tú vas a poder comparar, pues, si tu fragmento amplificado tenía 500 pares de bases y tú obtienes la muestra 1, no estás amplificando lo que debías. Si tu tamaño amplificado tenía 500 pares de bases, pues igual la muestra 4 sí es, ¿vale? Un poco de una manera sencilla de explicar, ¿vale? Todo esto se hace en analizadores de imagen, como estos que tienen también un sistema óptico, y ahora lo que mires es fluorescencia. Generalmente se utiliza este CyberGreen o CyberSafe, que son sustancias fluorescentes que se intercalan en el ADN, ¿vale? Y entonces tú esto lo visualizas con ultravioletas en un transiluminador como esto, lo cierras, lo pones, lo enchufas a un ordenador y te saca la imagen, ¿vale? Esta es la imagen del ultravioleta, pero vamos, esto es para foto. Realmente aquí te saca una imagen digital. Imaginároslo, blanco y negro, es negro el fondo y las rayitas blancas, ya está, ¿vale? La PCR a tiempo real, bueno, pues es lo que os he comentado. La PCR a tiempo real se va a medir en la parte exponencial.
La PCR a tiempo real necesita fluoróforos, es decir, necesita sustancias fluorescentes, ¿vale? Para que la va a detectar el sistema óptico que hay en la parte de arriba, ¿vale? Para la PCR a tiempo real, que es una cuantificación relativa, necesitas estándares, es decir, lo que necesitas es tener del fragmento que tú vas a amplificar, ¿vale? Tener copias conocidas para poder hacer una recta de calibrado, básicamente, ¿vale? Necesitas tener, aquí tengo pues 10 elevado, no me llega a la vista lo que ponga, 10 elevado a 8, luego 10 elevado a 7 moléculas, 10 elevado a 6, 10 elevado a 5, 10 elevado a 4, y entonces cuanto antes veis aparece esta curva es que más moléculas hay. Evidentemente, esto nunca sale así, siempre sale con más ruido, pero bueno, puedes hacer una recta de calibrado que si tu fragmento, cuando tú haces la PCR de un fragmento que te interesa, sale aquí, te amplifica aquí, tú vas a saber que está entre 10,6 y 10,5 y vas a poder saber, en función de la recta de calibrado, que ya os podéis imaginar la formulita, pues exactamente el número de moléculas, que hay. ¿Cuáles son los fluorocromos que...? Ah, vale. ¿Cuáles son los fluoróforos que utilizamos? Pues bueno, en primer lugar, puedes utilizar ensayos con CyberGreen, que es lo normal, que emiten una longitud de onda determinada. Nosotros eso da igual, porque como os podéis imaginar, todos estos aparatos tienen un software para todos los fluoróforos que utilizas y que hay en el mercado, en el cual se va a hibridar en la temperatura en los 3 ciclos. Primero la desnaturalización, aquí he puesto ya la etapa de hibridación en la que van a entrar los cebadores, y en la etapa de elongación, conforme va haciendo la copia molde de tu molécula, de lo que tú quieres, va incluyendo estas moléculas fluorescentes que se van a liberar y que el sistema óptico va a detectar. Los ensayos con sonda son un poquito diferentes. En los ensayos con sonda tú tienes una sonda. ¿Qué es esta sonda? Es otra secuencia de nucleótidos igual de 30 pares de bases que va a hibridar en el medio, ¿vale? Va a hibridar en el medio de tu reacción, de manera que en la hibridación se te van a unir los cebadores, pero además se te va a unir la sonda, ¿vale? En el medio, ¿vale? Estas sondas, las características que tienen, en concreto esta, hay de diferentes, es que tiene, esta molécula verde es la fluorescencia, que lo llaman reporter, y luego tienes el quencher, que es otra especie de fluorescencia que inhibe la fluorescencia. Es decir, mientras la sonda está intacta, tus 30 nucleótidos y tus 2 fluorescencias, uno en cada extremo, no está emitiendo fluorescencia. Luego, el aparato no detecta nada. En el momento que tu sonda híbrida pasa la Taq polimerasa, rompe la sonda, ¿vale? Y se libera esta fluorescencia. Y esta fluorescencia la va a detectar el sistema óptico, ¿vale? Y luego aquí tenemos la PCR digital. La PCR digital es un poco más complicado porque a veces es incluso un poco matemático el tema de la PCR digital, porque tú tienes, la PCR digital consiste en que tú tienes una celda, vamos a llamar, que está formada por multitud de celdillas pequeñas. Entonces, tú va a haber una partición de tu molécula antes de realizar la PCR, de manera que en cada celdilla, en función del tamaño de tu ADN, de la concentración que tengas, etcétera, tú tienes que realizar una técnica, digamos, una preparación de muestra que te va a permitir que al menos en cada uno de estos pocillos haya una o 0 moléculas de lo que tú quieres amplificar, ¿vale? Es un poco matemático. Ya te digo que hay una primera fase que es la partición. Todo esto está muy automatizado, en el cual en función de la tecnología, de la cantidad de ADN que tengas, de etcétera y otros caracteres, te va a hacer de manera que vas a tener en cada pocillo de estos que hay aquí, y luego aquí se representan como menos, ¿vale? Vas a tener una o 0 moléculas. Y luego en esos pocillos se va a rehacer una PCR, una reacción en la cadena de la polimerasa individual, ¿vale? De manera que se van a hacer, generalmente estos sí que son ensayos con sondas, no con CyberGreen, suelen ser ensayos con sondas, de manera que tú, en tu resultado final, si tenías una molécula, te vas a detectar una molécula en este pocillo, otra en esta, otra en esta. Por supuesto, puedes hacer multiplex, que quiere decir que tú puedes utilizar varios cebadores, varias sondas, de manera que tú puedes detectar varias cosas a la vez, ¿vale? Y en este caso sería, por ejemplo, en esta molécula, que aquí de 24 pocillos o micropocillos te detecta 2 moléculas, ¿vale? Es una cuantificación absoluta que te cuenta molécula a molécula y es más exacta que la PCR cuantitativa tradicional.
Es más cara y está especialmente indicado para aquellos donde tenemos moléculas o que no hay o que si hay muy pocas, pero que pueden tener un impacto muy importante en la regulación de una red génica que puede llevarnos a una enfermedad, ¿vale? Y ahora os voy a hablar de aplicaciones, de algunas aplicaciones que hay en la PCR, ¿vale? Estas aplicaciones que os voy a comentar, os comento esto, pero tenéis 100 millones de aplicaciones más. Es que si ponéis PCR en el buscador de Google, os podéis aburrir de buscar y de ver cosas, ¿vale? Yo solo os pongo algunas que a mí me parecen interesantes y que yo igual he utilizado más, ¿vale? Pero, bueno, una es identificación de variantes responsables de enfermedades, como ya sabéis que yo soy veterinario y trabajo con animales, o variantes que están relacionados con caracteres de interés económico, es decir, una mutación que va a hacer que un cerdito cuando nazca vaya a estar estresado y va a tener una carne de mala calidad que en el mercado se va a pagar muy mal, ¿vale? Eso tiene interés económico para el sector, ¿vale? Entonces, es importante que todos los reproductores estén genotipados para esa mutación, ¿vale? Un poco os traigo a mi mundo, ¿vale? Porque yo sé que generalmente siempre pensamos en enfermedades de personas. Y por eso os he puesto la anemia falciforme, que es de personas, ¿vale? Esto es muy interesante. Esto es muy interesante por dos temas. La anemia falciforme, ya sabéis, es una anemia, es una mutación de una sola base. Bueno, aquí os han puesto el uracilo, aquí os han puesto el ARN, pero da igual. Y es una mutación que va a hacer que el glóbulo rojo, ¿vale? Que el eritrocito tenga esta forma y que no transporte el oxígeno, ¿vale? No transporte el oxígeno y que produce anemia. Claro, esto en nuestro mundo está muy mal, está bien saberlo, sobre todo si son homocigotos, es decir, que todos los glóbulos rojos son así porque el individuo muere. Pero si tú vives en un país de África en lo que hay malaria, el parásito que infecta el eritrocito, el glóbulo rojo, no es capaz de infectar este glóbulo rojo que transporta muy mal el oxígeno, con lo cual es una ventaja adaptativa. Y aquí podéis ver esto de África en verde, sería la distribución de la malaria en el mundo, en África, y aquí la distribución de individuos, personas heterocigotas que tienen ventajas adaptativas. Esto se llama selección balanceada, que presentan estos genotipos porque les da una ventaja adaptativa para defenderse de la malaria, ¿vale? Esto es la interacción de la genética con el ambiente. Aquí no es un ambiente, cuando se hablaba antes, se hablaba de la nutrición, pero aquí estamos hablando de un parásito. Es súper bonito el estudio en relación a lo que os digo, ¿vale? Por supuesto, la persona que tenga anemia no es, aquí en Europa no es bonito, pero bueno, en África les hace sobrevivir, ¿vale? Yo os tenía que poner mis ovejas. Esto es el número de corderos por parto, ¿vale? Esto es una inserción, una delección, una pérdida de nucleótidos en el exón de una proteína que se expresa en ovario, que va a hacer que la proteína sea afuncional, ¿vale? Esto lo que produce que los individuos que tienen esa mutación, aunque penséis que esa proteína al no ser afuncional podría ser malo, aquí es bueno, porque hace que los folículos crezcan a más rapidez y entonces puedan llegar al momento de la ovulación más folículos que si tienen la proteína, ¿vale? O sea, lo que puedes pensar que es malo es una ventaja, ¿vale? Entonces, como es una delección, si tú haces una amplificación, una PCR, delimitando eso, delimitando el fragmento donde se produce la delección, es una delección de 17 pares de bases, tú puedes ver en un gel de agarosa, esto que os estoy señalando, sería, bueno, es más complicado porque las hembras pueden ser estériles también, pero bueno, los que tienen dos bandas que tienen la delección y no la tienen son las hembras hiperprolíficas o más prolíficas que tienen más corderos por parto, perdón, por usar términos que... Y los que tienen la banda normal serían animales normales, ¿vale? Otro ejemplo de una hemofilia en perros, von Willebrand, como se llame, ¿no? En perros y que va a producir, pues bueno, que tarde más en coagular la sangre por defectos de esto. Esto voy a pasar a la siguiente porque lo describo más. Generalmente cuando tú quieres mirar una mutación, al no ser que tengas una delección como lo que os he puesto antes, una pérdida de nucleótidos, que sí que tú lo vas a ver corriendo en un gel de agarosa, tú haces una PCR, la reacción en cadena de polimerasa, muchas copias del fragmento que te interesa y luego haces otra técnica para detectar esa variante génica, ¿vale? En este caso pongo una que se ha usado y se sigue usando, cada vez menos, pero bueno, es
PCR y después haces RFLPs, que es restricción con enzimas de restricción. ¿Qué es una enzima de restricción? Una enzima de restricción es una enzima que te va a reconocer una secuencia determinada de tu ADN y si la reconoce, corta tu ADN, ¿vale? Parecido al CRISPR-Cas, ¿vale? Corta. Entonces, si te reconoce el AGCT, si tiene una G, eso sí que no lo... Bueno, si lo veis es que tenéis muy buena vista. Lo que estoy marcando es una G, si tiene una G lo va a reconocer y va a cortar la cadena, y si tiene una C no lo va a cortar, ¿vale? Esto lo haces en el mismo tubito donde has hecho la PCR, haces esa reacción y luego corres un gel de agarosa y tú verías, bueno, puedes ver esto o lo explicamos aquí, la PCR sería este fragmento, si no corta tendrías el alelo 1, si cortas el alelo 2 y el heterocigoto presentaría las dos bandas, ¿vale? Es una fácil de detectar. Hoy en día, ¿cómo se hace? Bueno, pues hoy en día se hace con PCR a tiempo real y se denomina genotipado por discriminación alélica, que lo que haces es usar sondas, acordaros, de 25 o 30 pares de bases, que te van a hibridar a mitad, en medio, tu PCR, tienes tus cebadores, la sonda hibrida en medio, y vas a tener la secuencia, una con el alelo A, por ejemplo, y otra con el alelo G. Entonces solo te va a hibridar, si el individuo es AA, solo te hibridará la sonda A. Si el individuo es GC, solo te hibridará la sonda G. Y si el individuo es AG, pues te hibridarán las dos sondas. Y tú al final lo que verás es esto. Al final el ordenador te separa un alelo, otro alelo y el heterocigoto, ¿vale? Pero se hace también con fluorescencia porque son técnicas que tienen más rendimiento. Tú puedes hacer genotipar muchos más animales, personas y muchas más sondas, bueno, muchas más variantes génicas que con normal, con PCR convencional. Bueno, factores de susceptibilidad resistencia podemos detectar. Bueno, esto es un ejemplo de resistencia del trigo a hongos. Estos son hongos en una hoja de trigo y ya veis que este no lo tiene. Pues este, mediante técnicas de PCR, tú puedes ver que los que le aparecen dos bandas sería el trigo resistente y los que aparecen tres o dos, pero en otra altura, es el trigo que tiene hongos, ¿vale? Identificación de transgénicos mediante la amplificación de un gen introducido. Claro, organismos modificados genéticamente. Bueno, aquí lo primero hay que diferenciar lo que es un transgénico a lo que es un organismo modificado genéticamente. Un transgénico es aquel ser, construcción vegetal, que se le ha introducido un gen de otra especie diferente. Eso es un transgénico. Si tú modificas algo con CRISPR-Cas, es un organismo modificado genéticamente y tienen regulaciones totalmente diferentes a nivel de todos los países del mundo y a nivel de Europa, y a nivel de Europa que es súper restrictivo, ¿vale? Con esto. Entonces, aquí os pongo un ejemplo del salmón Stea Quad Vintage, que es un salmón que tiene un transgen, que tiene la hormona de crecimiento y crecen muy rápido, se hacen muy grandes. Imaginar, no os estoy diciendo que estos señores hagan fraude ni mucho menos, que esto está súper comercializado, está súper descrito y no hacen ningún fraude. Simplemente lo pongo como ejemplo. Si tú quisieras identificar si ese pescado que te parece sospechoso o porque tú estás en ciertas cosas sanitarias de la Unión Europea y siempre hacen estudios ciegos, pues te llegan unos salmones que tienes que analizar, pues vas a diseñar unos cebadores, por ejemplo, aquí y aquí, y vas a amplificar este amplicón, vas a amplificar este fragmento de ADN y luego puedes visualizar, por ejemplo, por PCR convencional. Si aparece, eso era un individuo transgénico y si no aparece, pues no era un individuo transgénico, ¿vale? No os lo he dicho al principio, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? A mí me da igual al principio, al final o lo que eso, porque muchas veces luego las cosas se olvidan, a mí no me importa, ¿vale? Diagnóstico de enfermedades, esto es bastante obvio, ¿no? Diagnóstico de enfermedades, claro, pensar humanas, veterinarias, patógenos de alimentos. El campo es muy, muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, el ejemplo es que era fácil, ¿no? Hablar del COVID, ¿no? Pues ya sabéis que el COVID, si el diagnóstico lo hacíamos por PCR, al principio pues te daba positivo casi antes de que empezase a contagiar, ¿vale? Cuando había muchos casos era imposible, ¿vale? Entonces, es un virus ARN, por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es retrotranscribir ese ARN a ADN monocatenario y luego por una transcriptasa inversa. Y luego haces la PCR cuantitativa. Luego pongo un ejemplo, ¿vale? Lo detallo un poquito más. Ahora no me quería entretener mucho. Más ejemplos. La varicela, el papiloma humano, el virus del herpes simple son virus DNA, ¿vale? Con lo cual, bueno, aquí es una PCR, extracción del virus, y tú puedes mirar, y tú puedes del ADN vírico, y tú puedes mirar
por ejemplo, esto me parece que es un caso del herpes simple. Antes de que tenga síntomas o que se haya desarrollado bien, puedes diferenciar entre varias cosas y es una PCR simple que te ayuda a ver qué es el herpes simple, ¿vale? Cuando hablamos de patógenos, también todo tiene una regulación. Tú necesitas trabajar en instalaciones de bioseguridad dependiendo del nivel de patogenicidad de ese patógeno. Si es zoonótico, por ejemplo, nosotros trabajamos con organismos que son, que son de ámbito veterinario, pero son zoonóticos, son transmisibles a humanos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, brucelosis, ¿vale? Las antiguas fiebres de Malta, que de vez en cuando sale algún caso. Entonces tienes que trabajar en laboratorios de seguridad, de bioseguridad 3, de estos que entras con escafrandras y hay duchas y esas cosas. Pues bueno, todo esto, incluso las extracciones de ADN, hay que hacerlas en cabinas, es bueno, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Este es un caso, por ejemplo, en alimentos, en el que lo que se diagnostica es Campylobacter y además se diferencia Campylobacter jejuni de Campylobacter coli. ¿Por qué? Pues porque uno epidemiológicamente y patogénicamente es, vamos a decirlo, peor, más sencillo, es más patogénico y epidemiológicamente es más difícil de controlar el jejuni. La salmonela, salmonelosis. Hay diferentes serovariedades. Cuando hay un brote de salmonelosis, lo primero que se mira es la serovariedad que es, porque dependiendo de la serovariedad puede ser más patógeno o menos patógeno el brote, o te puede ayudar a saber cuánto va a durar. Muchas de estas cosas se hacen con PCR convencional. Bueno, ahora con PCR a tiempo real generalmente, pero bueno, valdría cualquiera. Bueno, de esto sí que me gustaría comentaros que a veces, imaginaros una placa Petri, habéis hecho una siembra, ¿vale? Hacéis una siembra, la dejáis incubando en las condiciones de CO2, oxígeno que corresponda según el patógeno que estáis aislando, y al día siguiente, cuando miráis, tú puedes, o que quieres aislar, tú puedes seleccionar la bacteria, la puedes meter en agua, puedes, hablando claro, petarla, romperla por un shock térmico, ¿vale? Centrifugar y sobre el sobrenadante directamente hacer PCR. Esto es PCR colonial, colony PCR, ¿vale? No sé cómo se traduce correctamente, ¿no? Pero bueno, esto también es muy típico del tema bacteriano, para identificar qué bacteria es muy rápido, ¿vale? Bueno, estudios de identidad y filiación y trazabilidad. Mis ovejas, hola, que son estas. Entonces, bueno, en humana puede parecer muy obvio, ¿vale? Que tú tienes un padre y una madre, pero en animales no es tan obvio, porque imaginaros en un sistema extensivo donde tú tienes un rebaño de 1000 ovejas y en ese rebaño de 1000 ovejas, aunque haces cubriciones controladas, las haces con 10 o 20 machos por lote, por ejemplo. Para hacer un programa de mejora genética, tú tienes que saber cuál es el padre de cada uno de los individuos. Entonces, bueno, se hacen PCRs y, bueno, por supuesto, para identificación en humana en cosas forenses, ¿eh? No penséis. O bueno, estos famosos que enseguida se están haciendo pruebas de paternidad, que es mi hijo o no es mi hijo, pues bueno, también hacen esto. Generalmente se han hecho siempre con microsatélites. Los microsatélites son repeticiones de 2 nucleótidos en tándem, o de 3 nucleótidos, que aquí pone TG, pero podría ser AC, ¿vale? Entonces pueden tener 15 repeticiones, 17, 25, 31, y esto da como mucho poder discriminatorio, ¿vale? Pero la intercomparación entre laboratorios es más complicada. Y ahora lo que se suele hacer es con polimorfismos de SNP, se hace por array, ya no se hace tanto por PCR, aunque nosotros los estamos haciendo por PCR y con unas técnicas de más rendimiento, y entonces necesitas más SNPs que marcadores microsatélites, ¿vale? Este sería claro, estas reacciones se hacen en multiplex. Me refiero que en una reacción de PCR vas a amplificar 3, 4, 5, 6 fragmentos a la vez. 3, 4, 5, 6 microsatélites, SNPs o a veces más, a veces amplificas 10 porque los marcas con diferente fluorescencia, les pones cebadores de diferente longitud que te van a poder detectarlo, haces unos amplicones que cambian de tamaño, como podéis ver aquí, tienen diferente tamaño, ¿vale? Y luego generalmente esto tú lo ves en electroforesis capilar, que es una electroforesis como muy fina por un capilar, que corre por un capilar, ¿vale? Entonces, diferentes tamaños, diferentes colores indican diferentes microsatélites. Y luego también es útil en temas de trazabilidad. Imaginaros que yo tengo un ganado ecológico que está comiendo todo alimentos ecológicos y lo estoy vendiendo como cordero ecológico. Pues tú le puedes coger una muestra de sangre en la oreja, guardarlo en un papel absorbente en el laboratorio o mandarlo al laboratorio que sea, y luego todo esto ya sabéis que pasa a canal, luego se despieza y en el lineal, en un gran
supermercado, estos son los lineales de un supermercado, pues en teoría hay una trazabilidad que te tiene que indicar, la trazabilidad de individuo que te indica aquí te tiene que llevar aquí. Esto se puede comprobar obviamente con marcadores genéticos y decir, no, estás vendiendo mi producto, o no, lo que me estás vendiendo es un ovino industrial, no es uno que ha estado en el campo que era lo que yo estoy pagando a más precio, ¿vale? Es decir, detección de fraudes, ¿vale? Estudios filogenéticos, en esto no me voy a entretener, porque si no, pero bueno, ya os podéis imaginar, es lo mismo. Árboles filogenéticos, de evolución, que puedes hacer, bueno, en teoría se hacían antes con secuenciación de ADN mitocondrial o fragmentos de ADN mitocondrial, ahora realmente se utiliza secuenciación masiva y se utiliza todo el genoma. O sea, es otro, ya os digo que los precios han bajado mucho. No, es verdad. Ya sé que lo digo mucho, pero es que es verdad, no os lo podéis ni imaginar. Y luego, bueno, investigación básica. Y aquí os voy a poner el ejemplo de expresión génica para hablar un poco de la retrotranscripción. Yo os pongo un ejemplo, vamos a hablar de RNA, de esta molécula del medio, ¿no? De la molécula intermedia, ¿no? Entre el ADN y la proteína. Y lo que vamos es, pues sería imaginaros que tenemos un tejido tumoral sano y un tejido tumoral, perdón, un tejido tumoral y un tejido sano, perdón, no puede haber un tejido tumoral sano, obviamente. Pues tienes uno sano, entonces haces el aislamiento del RNA y lo primero que haces es la retrotranscripción, es decir, vas a pasar ese RNA mensajero a ADN copia, una copia de ese RNA mensajero, ¿vale? Esto se hace generalmente con la hibridación. Los mensajeros, los ARNs mensajeros suelen acabar en una cola de polias, ¿vale? Entonces utilizamos esta propiedad que tiene para colocarle un primer poli-T, ¿vale? Que hibrida ahí y que nos va a elongar por aquí la transcriptasa inversa, y además se hacen con hexámeros al azar. Hexámeros al azar significa que son 6 nucleótidos que por combinación tú sabes que se te van a unir a algún sitio de tu secuencia y entonces a partir de ahí pues también va elongando, ¿vale? Y es un poco la manera que se hace la retrotranscripción inversa. A partir de aquí ya tienes una molécula de cDNA, ya lo veis, con la cola de test, y ya haces una PCR normal, que tendrás 2 moléculas, luego 4 moléculas, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues es esto, vamos a ver que en un tejido sano, ya sé, utilizo los colores verdes y rojo porque es lo que enseguida nos capta a todos, ¿no? Pero lo que puedes ver que en un tejido sano, ahí va, el gen C se está expresando en el sano, pero en el tumoral no se expresa, pero en el tejido tumoral se expresa el doble, el gen E con respecto al sano. Y tú puedes identificar de alguna manera un poco pues, genes o rutas claves bioquímicas en los cuales puede ese tumor estar, qué es lo que está pasando en ese tumor. Esto con pocos genes, ¿eh? Ya os digo que también ahora se hace transcriptoma, se hace masivos y se suele hacer y luego se valida con genes concretos, ¿vale? Y luego es paso intermedio para la aplicación de muchas técnicas, la PCR. Es secuenciación masiva de nueva generación. Pues hay un tipo, la de segunda generación, pues se utilizan todos la PCR. Y la de tercera generación, que es la de secuencias largas, otro día os lo cuento. Utilizan otras cosas. Clonación en vectores de expresión para terapia génica, organismos modificados genéticamente, etcétera. Y esto sería, pues, tú quieres secuenciar tu genoma, extraes tu genoma, bueno, digo tu genoma, en mi caso yo estoy pensando en una abeja, ¿eh? No penséis que estoy pensando en mi genoma. Tú quieres secuenciar el genoma de una abeja, extraes tu genoma, generalmente para preparar la secuenciación vas a fragmentar el DNA, lo vas a cortar en trozos pequeños, generalmente puede ser de 150 pares de bases o pueden ser de 90, ahora los hacen de muy pequeñitos también, y a ellos le vas a poner unos adaptadores, vas a unirle algo en los extremos con una secuencia conocida, ¿vale? Esta secuencia conocida, luego vas a hacer una PCR con unos cebadores sobre esa secuencia que tú conoces y vas a producir millones de copias de eso, ¿vale? Y a partir de ahí luego ya vas a hacer una secuenciación, ¿vale? La secuenciación en un aparato grandísimo que te va a dar un rendimiento de millones de pares de bases que te rinden, por ejemplo, 30 gigabases, una barbaridad, ¿vale? Y luego hay un análisis bioinformático muy fuerte en esto, ¿eh? Aquí la parte fuerte del tema es el análisis bioinformático más que la parte técnica. Es más, nosotros en el laboratorio la parte técnica no la hacemos. Nosotros hacemos aquí, mandamos a un laboratorio externo esto porque es mucho más barato, como hacen millones de muestras, te sale a un precio más barato y luego nosotros lo que hacemos es la interpretación, por ejemplo, ¿vale? El análisis bioinformático. Y la validación con PCR. Bueno, queda un ratito, no mucho. Vamos a la CRISPR. Las CRISPR-Cas, la simplificación es lo que aparece en la foto.
Es la edición génica, ¿no? Yo voy a coger donde yo quiera, en el punto que yo quiera del genoma, voy a quitar una base y le voy a poner otra porque la que tenía me produce una enfermedad. O voy a silenciar, es decir, voy a romper un gen porque quiero hacer un modelo animal de tal enfermedad. Pues lo hago, ¿vale? Eso es lo que hace la CRISPR de manera más sencilla. Bueno, hemos hablado que a Kary Mullis le dieron el premio Nobel en el año 93, a Champertier y a Jennifer, no me acuerdo cómo se llama, se lo dieron en el año 2000, en el año 2020, es decir, hace nada se lo dieron a hacer. Y a mí lo que me llena de orgullo es que uno de los grandes precursores de este descubrimiento es este señor de aquí, que es un investigador del CSIS, Fran Mújica, de Andalucía, que fue el que descubrió las CRISPR. No la aplicación, que es por lo que les dieron el premio Nobel, pero descubrió lo que es las CRISPR, ¿vale? Y es un señor español, ¿vale? Por eso lo pongo aquí con las dos premios Nobel para que veáis que, a pesar de que hay mucha competencia, suele haber en general buen rollo entre los científicos. En general. Bueno, yo es que tengo que poner otra vez a Francisco Mújica. ¿Qué son las CRISPR? Pues bueno, yo he cogido la traducción que te pone, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas, que no nos dice gran cosa, ¿verdad? Realmente lo que son unas repeticiones de manera sencilla, son unas repeticiones del DNA que entre las repeticiones pueden meterse fragmentos víricos. Y esto estoy pensando en el descubrimiento que hizo Francisco Mújica y sus predecesores. Francisco Mújica descubrió estas secuencias repetidas en el genoma de arqueas, ¿vale? Pero es una respuesta adaptativa de bacterias contra los virus. Y os lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Todo esto lo he sacado de internet, ¿eh? O sea que no penséis que Estas son las secuencias repetidas, serían los diamantes, ¿no? Serían los diamantes estos, serían las secuencias repetidas, ¿vale? Entonces, un virus infecta una bacteria, esta bacteria, este DNA, puede ser virus RNA, DNA, lo que sea, todo este virus que hay aquí, hay un fragmento de este virus que es introducido entre estas secuencias repetidas, es decir, memoria inmunológica, ¿vale? Se queda en el genoma de la bacteria si sobrevive, como las bacterias son tantas, si alguna sobrevive, ya lo tiene localizado. Y entonces, cuando llega una infección nueva, ¿vale? Una infección nueva, se va a retrotranscribir esta secuencia con esta que tenía reconocida anteriormente, ¿vale? Con estos diamantes que hay aquí alrededor y se forma un ARN CRISPR, ¿vale? Que siempre lo representan como esta especie de horquilla, de ADN guía. Esto se va a unir complementariamente al DNA de la bacteria o el RNA de la bacteria y esto le va a hacer una llamada a la Cas, que son estas tijeras moleculares, para decir, mata el virus, ¿vale? Entonces es una respuesta inmunológica adaptativa que tienen las bacterias de la lucha contra los virus. Fue descrita por Francisco Mújica y luego bueno, es una evolución mucho más larga, no para que ya os podéis imaginar. Y luego estas dos señoras les dieron el premio Nobel por la aplicación, digamos, por ser capaz de hacerlo de una manera fácil, in vitro, fácil entre comillas, y luego que tiene gran rendimiento. ¿Vale? Bueno, como veis aquí, ¿qué es otra vez, qué es la CRISPR-Cas? Bueno, pues esta sería, imaginaros que este es el ADN genómico que queremos editar, tenemos un ARN guía, ¿vale? Que es el que nosotros vamos a poder diseñar en el laboratorio de alguna manera con estas secuencias palindrómicas que luego van a llamar a la Cas9. Hay otras tijeras moleculares, no solo la Cas9, pero bueno, es la más conocida, ¿vale? Y va a hibridar en la secuencia que nosotros queremos modificar, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Queremos modificar esto, va a hibridar ahí. Una vez que hibrida ahí, este ADN guía va a llamar entre comillas, ¿no? Es una reacción, va a estar por ahí la Cas9 que se va a unir y lo corta. Y se carga directamente corta el ADN. Lo que hace es cortar el ADN. Hasta aquí dices tú, bueno, pues no hemos hecho gran cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la célula cuando se corta ese ADN? Lo tengo que reparar. La célula dice, tengo que repararlo. Esto no lo puedo dejar roto, yo tengo que sobrevivir, ¿vale? Entonces, secuencia complementaria, aquí quiero cortar o quiero hacer algo aquí,
Mi ADN guía llama a la Cas9, ya veis que le ponen aquí esta forma de horquilla para que con la forma del Cas9, corta y tenemos dos formas de reparación. Una de extremos, unión de extremos no homólogos, he puesto sus siglas en inglés, porque si buscáis por internet, porque sé que vais a salir tan interesados en el tema que en cuanto lleguéis a casa vais a estar buscando por internet. Y otra que es esta de HDR, que es reparación dirigida por homología. Esta es un poco la que más nos interesa y la que más nos interesa, ¿no? Vale, sí, tengo más. En la primera, en la unión de extremos no homólogos, se va a cortar el ADN y lo que se hace es una reparación un poco al azar, ¿vale? Una reparación un poco al azar que va a meter inserciones de lecciones, con lo cual, ¿qué es lo que vamos a producir generalmente? Silenciamiento del gen. Estamos rompiendo el gen. El gen lo vamos a hacer a funcional, es decir, si yo quiero tener un modelo de